El mundo que alguna vez brilló con ciudades de acero y cristal yace ahora convertido en ruinas silenciosas. La hierba salvaje devora los restos de las avenidas, y los lobos merodean por donde antes resonaban los motores y las voces de multitudes. Sobre estas cenizas camina un anciano, de barba blanca y mirada perdida en los recuerdos, rodeado de jóvenes que nada saben del esplendor que alguna vez existió. Sus cuerpos son fuertes, curtidos por el sol y la intemperie, pero sus mentes están vacías de historia. Solo él conserva la memoria de la gran catástrofe, la peste escarlata. Era el año 2013, cuando la humanidad creía dominar los cielos y las profundidades, confiada en la ciencia y en la promesa de que nada podría doblegarla. Las ciudades bullían con millones de almas, los mercados rebosaban riquezas, y los hombres se jactaban de haber vencido a la enfermedad, al hambre y a la oscuridad. Pero de repente, surgió el enemigo invisible. Primero fue un murmullo en los periódicos, luego un rumor en las calles, y finalmente un terror que se propagó más rápido que el viento. Una fiebre ardiente, de un rojo que tiznaba la piel, comenzaba a reclamar vidas en cuestión de horas. La peste no conocía fronteras ni compasión. Caían los poderosos y los humildes por igual. No había remedios, ni plegarias, ni armas capaces de detenerla. En días, se desmoronaron las instituciones, en semanas, la sociedad entera colapsó. El frenesí de la muerte arrastró consigo todo lo que el hombre había edificado durante siglos, su orgullo, sus inventos, sus ciudades titánicas. Y el anciano recuerda con dolor la fragilidad de aquel mundo, como si hubiese sido un castillo de cristal hecho trizas por una mano invisible. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron como sombras, regresando a un estado primitivo donde la fuerza sustituyó al conocimiento y la brutalidad marcó el camino. Sin embargo, en su voz resuena la magnitud de lo perdido, los rascacielos iluminados como estrellas, las bibliotecas infinitas, las máquinas que volaban sobre los océanos y las redes invisibles que unían a millones en un instante. Todo ello, borrado por un solo enemigo microscópico. La memoria de esa caída se alza como una advertencia y como una llama que arde todavía en su pecho. Porque él sabe que lo que fue, aunque irrepetible, no debe ser olvidado. Pero los jóvenes a su lado apenas lo escuchan, solo miran el horizonte, ignorando que bajo sus pies duermen los huesos de un imperio. Y mientras el sol comienza a caer tras las montañas, el anciano se prepara para relatar el inicio del fin, el día en que todo cambió para siempre. Antes de que la muerte tiñera las calles, la vida en la gran ciudad era un espectáculo de poder y movimiento. Los tranvías se deslizaban como serpientes de hierro, los edificios competían por rozar las nubes, y la electricidad bañaba las noches en un resplandor perpetuo. El aire estaba lleno de voces, risas y pasos. Los mercados ofrecían sabores de todos los rincones del mundo, y los hombres de ciencia proclamaban orgullosos que nada quedaba fuera de su dominio. El futuro parecía una escalera ascendente, y cada día el ser humano subía un peldaño más hacia un destino glorioso. Pero aquel brillo era un espejismo. La primera señal llegó como una noticia lejana, casi insignificante, un brote en alguna ciudad distante. Los periódicos lo mencionaban con ligereza, y las multitudes lo leían mientras sorbían su café matutino, sin sospechar que en esas líneas impresas se escondía la sentencia de muerte para millones. Luego, la noticia dejó de ser un rumor y se convirtió en alarma. El enemigo invisible ya viajaba en trenes, en barcos, en los mismos cuerpos que respiraban despreocupados en las avenidas. El día decisivo llegó con un sol radiante que contrastaba cruelmente con el horror que iba a desplegarse. En las oficinas, los relojes marcaban las horas, y en los hogares el desayuno se servía con normalidad, hasta que el primer hombre, en plena calle, cayó al suelo, convulsionando entre gritos y espasmos. En cuestión de minutos, decenas más lo siguieron. Los rostros se teñían de un rojo ardiente, como si la sangre misma se revelara dentro del cuerpo. Nadie entendía, nadie podía actuar. Las calles se convirtieron en un campo de pánico. Ambulancias desbordadas, hospitales cerrando sus puertas porque ya no había camas,
familias enteras derrumbándose en sus casas sin poder pedir auxilio. Los trenes que antes llevaban esperanza se transformaron en cajas mortales, extendiendo la peste de un punto a otro, multiplicando su alcance. Y lo más espantoso era su rapidez. Un hombre podía caminar al amanecer, caer enfermo al mediodía y estar muerto antes del anochecer. Ese fue el inicio del fin. No hubo tiempo para planes ni salvación. El mundo moderno, que se había alzado con orgullo durante siglos, comenzó a quebrarse en un solo día, como un vidrio al que le basta un golpe para hacerse añicos. El anciano que recuerda esta historia sabe que aquel amanecer fue el último de la humanidad como se conocía, el umbral entre la civilización y el abismo. Y mientras el sol se apagaba tras el humo de los incendios y los gritos de los desesperados, el silencio de la peste se extendió, implacable y absoluto. Las ciudades, otrora colosos de acero y cristal, se convirtieron en un escenario de locura. Cuando la peste alcanzó su punto más voraz, las calles se llenaron de cadáveres abandonados y de vivos que corrían sin rumbo, arrastrados por un miedo sin nombre. El rugido de los motores que antes significaba progreso se apagó de golpe, los tranvías quedaron detenidos en mitad de su recorrido, los aviones cayeron como aves heridas al cielo y los barcos quedaron a la deriva, cargados de muertos. El orden se disolvió como ceniza al viento. El hambre llegó con rapidez. Los mercados fueron saqueados en cuestión de horas, las multitudes irrumpieron en tiendas y almacenes, arrancando con manos ensangrentadas todo lo que pudieran llevar. Pero ni el oro, ni las joyas, ni las fortunas tenían ya valor alguno. El único poder era sobrevivir un día más. Y la peste, indiferente, avanzaba en silencio, reclamando tanto a los ricos refugiados en mansiones de mármol como a los miserables que dormían bajo puentes. En los últimos días, cuando ya no quedaba esperanza, el fuego se alzó como respuesta al horror. Calles enteras ardieron bajo las antorchas encendidas por hombres enloquecidos que preferían destruir antes que rendirse al enemigo invisible. Y en medio de ese caos, el anciano, que hoy narra, recuerda el instante exacto en que la civilización se quebró, cuando los sabios, los médicos y los gobernantes cayeron uno tras otro, sin remedio, sin dejar herederos de su conocimiento. Fue entonces cuando la noche cubrió al mundo, una noche que duraría generaciones. Pero el relato no se detiene en aquel abismo. El presente es un contraste brutal con aquel ayer glorioso. Los descendientes de los pocos sobrevivientes vagan ahora en clanes primitivos, cubiertos de pieles, viviendo de la caza y la pesca. No conocen la escritura, ni la ciencia, ni el poder de las máquinas. Sus palabras son simples, su mirada instintiva, su horizonte limitado al bosque, al río y al fuego que apenas saben dominar. El anciano camina entre ellos como un fantasma de otro tiempo. Sus recuerdos son más vastos que el mundo que habitan sus nietos. En sus ojos brilla la nostalgia de lo perdido, trenes que volaban sobre raíles de acero, ciudades que brillaban en la noche como constelaciones terrenales, libros infinitos que guardaban los secretos del universo. Los jóvenes, sin embargo, no entienden su melancolía. Para ellos, las ruinas son simples piedras, y los huesos de hierro que sobresalen del suelo no tienen más valor que un refugio contra la lluvia. El choque entre pasado y presente es un abismo imposible de cruzar. Él sabe que las generaciones futuras caminarán en la oscuridad, como bestias que olvidaron que alguna vez fueron dioses. Y aún así, su voz persiste, como una chispa solitaria que se resiste a apagarse en la vastedad de la noche. En el presente, la vida se reduce a la crudeza de la supervivencia. Los descendientes de los pocos que escaparon a la peste habitan chozas de ramas y barro, alimentándose de raíces, peces atrapados en riachuelos y la caza de animales salvajes. Los clanes se enfrentan con brutalidad por un trozo de tierra o por un río que asegure agua fresca. La fuerza es la única ley, y la violencia marca cada encuentro. Los hombres se pintan el cuerpo con ceniza y sangre para infundir temor, y las mujeres, reducidas a trofeos de guerra, son tomadas como botín por los vencedores. Las armas no son ya de metal forjado, sino de piedra y hueso. Los rugidos en los combates resuenan en los bosques como ecos de bestias olvidadas,
y la muerte es tan común que nadie la teme demasiado. La vida humana vale menos que una presa cazada. El conocimiento, que alguna vez dio poder a imperios, ha quedado en polvo, enterrado en bibliotecas desmoronadas y máquinas oxidadas que los jóvenes confunden con rocas sin valor. Mientras el presente se consume en barbarie, la memoria del anciano se abre paso entre imágenes de fuego y ruina. Él fue testigo del derrumbe final. Recuerda cómo las últimas comunidades civilizadas intentaron resistir, levantando murallas y quemando a los enfermos para contener la peste. Vio a familias enteras encerrarse en sus casas, transformadas en tumbas donde los cuerpos se amontonaban en habitaciones selladas. Vio a hombres armados, dispuestos a matar a sus propios vecinos para robar una hogaza de pan o un cubo de agua limpia. Y aún más atroz, recuerda cuando los sobrevivientes dejaron de temer a la enfermedad y empezaron a temerse entre ellos. La peste ya no era la única enemiga, el hombre mismo se convirtió en depredador. Bandas armadas arrasaban las calles, tomaban lo que querían, y en medio de esa anarquía, la vida urbana, antes tan orgullosa, se extinguió para siempre. El anciano lo relata con la voz rota, como si al hablar reviviera la caída. A su alrededor, los jóvenes escuchan con indiferencia, incapaces de comprender la magnitud de aquel mundo perdido. Para ellos, las ciudades que él describe son fantasías, cuentos de un tiempo imposible. Pero en los ojos del anciano hay un resplandor, la certeza de que no fueron leyendas, de que él caminó entre gigantes, de que los hombres alguna vez fueron dueños de la tierra y del cielo. Y mientras el fuego de la hoguera chisporrotea en la oscuridad, su memoria se convierte en una antorcha solitaria que ilumina por un instante la distancia insondable entre lo que fue y lo que queda. En el presente, los clanes descienden aún más en la brutalidad. Los nietos del anciano, con músculos tensos y miradas fieras, se enorgullecen de su fuerza y de su destreza con la lanza. Para ellos, cazar un ciervo o doblegar a un rival en combate es la cima de la gloria. La vida se mide en victorias sangrientas y en el número de presas cazadas. Entre las tribus, la guerra es constante, asaltos nocturnos, chozas incendiadas y gritos desgarradores que se mezclan con el aullido de los lobos. La crueldad se ha convertido en costumbre, y la compasión en un lujo inexistente. El anciano observa con tristeza, como el presente no es más que un eco deformado del pasado. Sabe que esos jóvenes, herederos de la nada, jamás conocerán la grandeza de lo perdido. En sus rostros ve reflejada la ignorancia absoluta, la resignación de quienes creen que el mundo nunca fue distinto a esta oscuridad primitiva. Para ellos, el fuego no es más que calor y luz, sin imaginar que alguna vez encendió ciudades enteras que nunca dormían. Y en su memoria, el anciano revive los últimos latidos de aquella humanidad orgullosa. Ve de nuevo los hospitales abarrotados, las calles donde los cuerpos quedaban tendidos como hojas caídas, los trenes abarrotados que partían en desesperada huida solo para convertirse en tumbas rodantes. Recuerda a los sabios que hablaban de soluciones imposibles, a los gobernantes que huían cobardemente, abandonando a sus pueblos. Recuerda las noches en que las ciudades, al borde de la extinción, se iluminaban en llamas, no de progreso, sino de destrucción. El momento final llegó cuando ya no quedaban líderes ni ejércitos. Cada hombre, cada mujer, se redujo a la lucha desesperada por vivir una hora más. El instinto reemplazó a la razón, y lo que había sido un entramado grandioso de civilización se desmoronó en una estampida de individuos solitarios, cada cual contra todos. El anciano vio cómo las calles de mármol se llenaban de bestias humanas, cómo las bibliotecas ardían y el conocimiento acumulado durante siglos desaparecía en humo negro que cubría el cielo. En ese derrumbe, en ese grito universal de agonía, la humanidad murió. Lo que sobrevivió no fue un pueblo ni una nación, sino apenas cenizas que el viento arrastró hasta un futuro de ignorancia. Y ahora, esas cenizas son los jóvenes que lo acompañan, fieros y salvajes, incapaces de comprender que alguna vez fueron los herederos de un imperio que tocaba las estrellas. El anciano, al recordar, siente que su voz es como un puente que nadie quiere cruzar. Él es la última chispa de un mundo apagado,
el único testigo de un esplendor que sus nietos jamás podrán imaginar. Y mientras el fuego de la hoguera se consume lentamente, su relato se aproxima al punto más oscuro, al recuerdo de la soledad absoluta que siguió al silencio de la peste. Tras el estrépito del derrumbe, vino algo aún más terrible, el silencio. El anciano recuerda los primeros días después de la peste como un vacío absoluto. Caminaba por calles desiertas, cubiertas de cadáveres que nadie tenía fuerzas para enterrar. El viento arrastraba hojas de papel y ecos de edificios vacíos, y el olor de la descomposición era tan intenso que parecía una presencia viva. En ese mundo muerto, lo más insoportable no era el hambre ni el miedo, sino la soledad. Durante semanas buscó otros sobrevivientes, gritando nombres al aire, llamando a puertas cerradas, esperando que algún rostro humano asomara entre las sombras. Pero en cada esquina solo encontraba silencio y ojos vacíos de cuervos posados sobre los cuerpos. Aquel vasto imperio de millones de almas se había reducido a unas pocas sombras dispersas. En aquel tiempo, el anciano, entonces un hombre joven, sintió lo que significaba ser el último testigo de una especie condenada. Y sin embargo, no todo se apagó. Con el paso de los años, los pocos que resistieron comenzaron a encontrarse. Eran figuras demacradas, criaturas temblorosas que apenas conservaban fuerzas, pero su instinto de unión fue más fuerte que la desesperanza. Grupos pequeños se refugiaron en bosques y costas, alimentándose de raíces, frutos salvajes y animales pequeños. Sin saberlo, estaban sembrando las primeras semillas de los clanes que hoy vagan como tribus primitivas. Las nuevas comunidades ya no conocían ciudades, ni leyes, ni libros. Cada niño que nacía crecía sin memoria de lo perdido, aprendiendo únicamente a lanzar piedras, a encender fuegos con dificultad y a temer a la noche. La ciencia y la razón, que alguna vez guiaron al mundo, se desvanecieron como humo en el viento. Lo que quedó fue un regreso a la barbarie, un ciclo que parecía implacable. El anciano observa a sus nietos y sabe que ellos son descendientes de esos primeros supervivientes. Lo que para él fueron ruinas ardientes y ecos de un pasado glorioso, para ellos no es más que un mito imposible. No conocen la palabra civilización, y si la oyen, la confunden con el nombre de alguna bestia imaginaria. Así, la humanidad renació, no como heredera de su esplendor, sino como una sombra disminuida, reducida a la lucha contra el hambre y contra sí misma. Y en la mirada del anciano, brilla la certeza de que lo que fue, jamás volverá, que la grandeza humana yace para siempre bajo las cenizas de la peste escarlata. El anciano sabe que la esperanza es un lujo que la peste arrasó junto con el mundo antiguo. Los bosques, los ríos y las ruinas son testigos mudos de un pasado que jamás regresará. Los jóvenes a su alrededor no comprenden la magnitud de lo que ha desaparecido. No hay ciudades, no hay máquinas, no hay ciencia, ni libros, ni memoria colectiva. La humanidad ha comenzado de nuevo, pero lo que renace no es más que un reflejo primitivo de lo que fue, un eco torpe y salvaje. En su corazón arde la pena por los conocimientos perdidos, por la música, la literatura, la arquitectura, los descubrimientos y los logros que parecían eternos y que ahora son solo fantasmas. Él es el último guardián de esos recuerdos, y su relato se convierte en un hilo que conecta lo que existió con lo que existe ahora, aunque los jóvenes no puedan seguirlo. Y así, la humanidad avanza entre sombras y ruidos de bestias, ignorante de sus propias raíces. La peste escarlata no solo mató cuerpos, sino que borró la memoria de lo que significaba ser civilizado. La vida continúa, pero en su forma más elemental, más feroz, más cercana a la naturaleza, que alguna vez el hombre creyó dominar. El anciano suspira y se da cuenta de que, aunque ha sobrevivido, también lleva sobre sus hombros la soledad de un mundo perdido. Él es el último testigo, el último eco de un imperio que tocó las estrellas y cayó sin remedio ante un enemigo invisible. Y mientras camina entre los suyos, observa que la historia ha comenzado de nuevo, pero sin maestros, sin guías, y que lo que alguna vez fue grande quizá nunca será recordado más allá de sus palabras. La peste escarlata ha cumplido su misión definitiva: acabar con la humanidad como la conocíamos,
recordándole que incluso los imperios más poderosos son frágiles ante la furia de la naturaleza. Y en ese silencio, profundo y eterno, se cierne la lección más cruel de todas: la civilización, por magnífica que sea, nunca es invencible. Jack London publica La peste escarlata en 1912, una novela corta de carácter postapocalíptico que mezcla ciencia ficción con una profunda reflexión filosófica. El tema central es la fragilidad de la civilización. London muestra cómo la humanidad, pese a sus avances científicos y tecnológicos, puede ser aniquilada en cuestión de días por una fuerza natural imparable, una enfermedad. London, influido por su visión socialista y sus inquietudes sobre la industrialización, retrata cómo las estructuras se derrumban frente a la peste. La enfermedad iguala a todos, pero también expone lo peor del ser humano: egoísmo, violencia y desesperación. La peste escarlata es una advertencia sobre la vulnerabilidad de la civilización y la arrogancia humana. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale un like, comenta y comparte. Y si has disfrutado la historia de hoy, desde este canal te animamos a que leas la obra original, ya que nada puede igualar a la lectura de un libro. Hasta la próxima historia.